Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Gusto de saludarlos. Este, mm, Me da la impresión de tengo algunos conectados, algunos amigos. La idea de este video del día de hoy, o comentarles de este vivo, es algo que me habían comentado, que pidieron que les platicara. ¿Cuánto dura un vino después de abrir, ¿no? Siempre les he comentado yo que normalmente el abrir una botella de vino ya no es tan pesado, en el sentido de que yo tengo una filosofía muy clara, que es botella que se abre, botella que se debe tomar, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente el vino sí tiene un periodo de conservación, tiene un periodo de guarda adecuado, y finalmente no hay como, en el momento en que tú quisiste abrir un vino, decidiste que este vino tiene las mejores condiciones para beberse, y entonces tomaste la decisión de descorcharlo y compartirlo en una comida, en una cena o con amigos, ¿no? ¿Cuál es la realidad de esto? Que finalmente cada uno de los vinos que tú abres, ¿no?, va a tener un tiempo de resguardo adecuado. Acuérdense que el vino es una bebida viva, ¿no? Que después de haberse fermentado, que yo puedo fermentarlo de una forma anaeróbica o aeróbica, pero finalmente en el momento del proceso de la fermentación va a utilizar la levadura también. Muchas se van a alimentar también al cobijo del oxígeno, y van a poder producir una gran cantidad de alcohol y puede producir una gran cantidad de elementos o componentes del vino, como tú lo puedas trabajar, ¿sí? Ahora, cuando el vino ya ha terminado su fermentación y ya tengo alcohol, tengo que empezar a cubrirlo del oxígeno. ¿Por qué? Porque el peor enemigo en ese momento es el oxígeno. Esto quiere decir que este vino ya fermentado, ya listo, ya trabajado, va a empezar a fermentarse o a oxidarse por el contacto con oxígeno. Entonces, cuando ya debo de guardar la botella, ya debo de tener la botella en un lugar fresco, libre de temperaturas elevadas, libre de malos aromas por la parte del corcho, libre de la luz, para que en términos de luminosidad no me eche a perder el vino como tal, y entonces lo puedo conservar. Cuando yo decido descorchar un vino, tendría que decirlo de una manera como muy drástica, por decirlo así muy crítico. Es cuando yo descorcho una botella de vino, prácticamente lo que estoy haciendo es asesinar el vino. ¿Por qué? Porque en ese momento que yo abrí, este vino va a recibir todo ese oxígeno que no ha recibido en un gran tiempo por la guarda. Un vino con un corcho natural, o con algún tipo de corcho que emule al natural, es perfectamente un conservador adecuado del vino y un madurador del vino adecuado. ¿Por qué? Porque va a empezar a meter oxígeno de una manera muy dosificada, ¿sí? Porque este vino, para que vaya madurando, para que esos taninos se vayan suavizando, para que esa acidez se vaya controlando, para que la estructura de aromas, sabores y todo vayan amalgamando en un vino, en un sabores adecuados, o lo que nosotros podemos considerar adecuado, necesita de esa dosificación de oxígeno lentamente, lo que un corcho lo permite, ¿no? Es importante que no le toque el vino gran cantidad de oxígeno como tal. Por eso es importante, por ejemplo, inclusive tener una botella acostada, una botella horizontal, porque si yo la tengo horizontal, tengo en contacto el vino, el líquido, con el corcho, y hace que este corcho se hinche, y al estar el corcho hinchado, entonces evita que entre oxígeno, porque al hincharse presiona las paredes o el cuello de la botella. Pero si yo tuviera una botella vertical, lo que hago yo es entonces separar el líquido del corcho. Este corcho, al no tener un líquido, se va a empezar a apretar, se va a empezar a presionar, y lo que hace es secarse, ¿no? Y entonces va a empezar a separarse de los bordes del cuello de la botella, y por lo tanto va a entrar oxígeno como tal. Entonces es una de las formas. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Entonces yo debo entender que la botella es un perfecto elemento, un perfecto cuidado y conservación del vino como tal, en la medida que yo tenga una buena conservación. Cuando en algún momento yo decido abrir un vino de una cosecha determinada o con una calidad determinada, ¿no?, es porque yo considero que ese vino está en las mejores condiciones para beberse. Y entonces, en esas condiciones para beberse, yo determiné la idea de que está listo para tomarse.
Si yo determiné ese momento y abro la botella, debo entender que ese vino, en ese momento, con esa cantidad de oxígeno que está recibiendo, he decidido yo tomar la medida para que consumirlo. Pero ¿qué pasa si no me acabo ese vino, ¿no? Entonces dicen, oye, existen diferentes equipos donde yo le pongo un corcho, o esta famosa bombita que es un vacuum, que es una gomita, que lo pongo, saco el oxígeno y entonces puedo guardar el vino en la parte baja de un refrigerador, en un lugar fresco para que se conserve. Y ahí la pregunta, ¿cuánto tiempo me va a durar ese vino, ¿no? ¿Cuántos días podrá ese vino todavía ser buen vino? La respuesta es muy fácil y a veces puede ser un poquito sarcástica. El vino va a durar hasta que se echa a perder. Y entiendas en qué sentido. ¿Cuándo podría considerar que un vino ya no está en las condiciones adecuadas de beberse? Es cuando tengo un elemento de acidez bastante elevada, pero acidez acética, que es un poquito la acidez de acetato de acético, que es lo que nosotros nos recuerda al vinagre. Quiere decir que todos los ácidos del vino y el alcohol se van degradando, oxidando, y los ácidos por enzimas o acciones de enzimas acéticas van convirtiendo un ambiente acético bastante intenso, a tal punto que cada vez se generan más enzimas acéticas y hace que el vino se vuelva vinagre, ¿no? O se vuelva el recuerdo de vinagre por ácido acético. Pero ¿qué sucede eso? Eso va a suceder con el tiempo. Entonces a eso me refería yo, que en algún momento tú el vino lo vas a probar y vas a considerar que el nivel de acidez acética o la acidez conocida volátil, ¿no?, ya es muy elevada y ya no está en condiciones, ya te sabe más a vinagre o que se conoce como picado del vino, entonces ya no te gusta ese vino como tal, ¿no? Pero ¿qué pasa entonces en los días que hacemos? Tú descorchaste el vino el día de hoy, lo probaste, te pareció interesante, te gustaron los sabores, te gustó lo que está haciendo y no te lo acabas y lo cierras con un corcho o con un sistema de vacuum y lo dejas guardado. ¿Cuánto tiempo te va a durar ese vino? Bueno, la respuesta es esta. Al siguiente día el vino puede estar bebible, al segundo día bebible, al tercer día bebible, al cuarto día bebible, etcétera. Pueden pasar varios días donde el vino esté bebible. ¿Y a qué me refiero bebible? A que el nivel de acético no ha avanzado tanto que te parezca más probar un vino picado o un vino vinagre que las características del vino que tú abriste. Esto quiere decir que entonces el vino que no te tomaste el día de hoy, para mañana, al día siguiente, ya es otro vino. Y al día siguiente es otro, y al día siguiente es otro, y al día siguiente es otro. Y entonces lo que yo les decía al principio, en el momento que tú descorchaste una botella considerando que estaba en las mejores condiciones para beberse y determinaste que esas son las condiciones idóneas para acompañarlo con tu grupo de amigos o con tus alimentos, te pareció increíble y a lo mejor la experiencia fue satisfactoria, ¿no? Pero entonces si ya te lo tomaste tú el vino un día, 2 días, 3 días, te das cuenta que el vino ya no es el mismo, que a lo mejor inclusive el maridaje con que lo probaste el primer día que lo abriste ya cambia perfectamente, es más, muy probable que ni te guste ese maridaje, ya modificó mucho. Entonces eso se trata de una degradación del vino en términos de una oxidación como tal, ¿no? Por supuesto que la temperatura influye mucho en ese tiempo de preservación, porque finalmente si yo tengo un vino y caliento el vino voy a acelerar la manifestación de añejamiento y de grados de alcohol, de grados de acidez y todo. Entonces, si lo voy a guardar, sí tiene que ser en un lugar fresco. Normalmente ahí sí puedo ocupar en la parte de un refrigerador o un refrigerador de vinos, un enfriador de vinos, no una cava, ya no tiene sentido la cava, pero un enfriador de vinos, un refrigerador donde tú lo puedas guardar y ahí el vino se conserve más, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de aprender de esto? Debemos aprender que la oxigenación de un vino es importante, que yo necesito que las botellas del vino se oxigenen para que este vino madure, solo que esa oxigenación debe ser dosificada. Debo entender que un vino abierto, el momento en que lo abra, va a tener una característica de aromas que fue la decisión que yo lo abrí y obviamente las características que haya tenido ese vino al momento de la guarda. Y los días que yo no me haya tomado ese vino y que lo he dejado guardado para seguir tomándolo varios días, voy a estar tomando un vino diferente cada día porque el vino sigue añejando, madurando y lo más importante, sigue oxidándose, cada vez con mayores ácidos acéticos o acidez volátil que se va a manejar. Esto me da pauta mucho para decir, por ejemplo, cuando pensamos en la decantación de un vino, ¿por qué decantar un vino en términos de la oxigenación, no en términos de los sólidos?
Normalmente cuando tú oxigenas un vino o tú tomas la oxigenación de un vino porque consideras que gana con un poquito de oxigenación, gana con un poquito de madurez, es porque tú lo has probado. La primera regla que yo les diría es jamás oxigenen o hagan un escanciado o un decantado, pero en el término de oxigenación, de un vino que tú no conozcas. Porque si tú decantas o oxigenas un vino que no conoces, te vas a perder toda esa oportunidad del momento en que se abre el vino, que se sirve en la copa y cómo va evolucionando los aromas de ese vino, ¿no? Ese vino, en el momento en que tú lo abriste, se empieza a tener una maduración mayor de la que tenía en botella, lo que platicamos hace rato, una oxigenación. Y esta oxigenación va a ir incrementando cada vez más, ¿no? Pero esa oxigenación me va a permitir, porque va a abrir aromas, va a abrir un parámetro, un abanico de elementos de componentes aromáticos bastante interesante, va a ir oxidándose otros elementos, el alcohol se va a ir profundizando, los taninos se van a ir apareciendo y moldeando, etcétera. Sucede unas reacciones químicas interesantes con el oxígeno y mientras yo muevo la copa. Lo interesante de probar un vino a veces no es servirse la copa y tomárselo, a veces trabajar un poquito con los aromas y las sensaciones que me deja en la copa, y a veces puedo probar un buen rato, más bien apreciar un vino un buen rato antes de tomármelo solamente con los aromas, porque ese vino se va modificando. Bien, si tú decantas un vino que no conoces o oxigenas un vino que no conoces, lo que vas a hacer es que te vas a perder toda esa capacidad de aromas o esos elementos aromáticos que puedes ir ganando. Entonces, cuando tú quieres oxigenar un vino en términos de una decantación o un escanciado, que es el nombre correcto para el efecto de la oxigenación de una botella de vino, es cuando tú conoces el vino. ¿Qué pasa? A lo mejor tú abriste este vino, un vino que quieres conocer, ¿no? Ves la parte de los aromas, lo pruebas y juegas un buen ratito con ese vino. Síganme el juego. A lo mejor dentro de 10, 15 minutos que tienes el vino en la mano, empiezas a reconocer aromas, empiezas a reconocer una estructura, el vino se ha madurado, se ha puesto o se ha evolucionado en algo tan rico, tan agradable para ti, que si tú mides el tiempo y dices, oye, qué increíble que después de 15 minutos de haber abierto este vino y haberlo oxigenado, este vino mejoró, me impresionó, fue realmente expresivo en todos los términos de aromas y sabor. Ese es un conocimiento, es una experiencia tuya. Entonces, la siguiente vez que tú vayas a tomar ese vino en una cena, en una comida o algo, y reconoces este vino, dices, oye, antes de servir la comida o junto con la comida, ¿qué le parece si decantamos este vino unos 10 o 15 minutos antes? ¿No? Porque yo ya tengo la experiencia de que después de 15 minutos antes este vino se mejora muchísimo. Entonces ahí tiene una experiencia y te puedo hablar de 15 minutos, de media hora, una hora, inclusive algunos hasta de 2 horas, ¿no? Que pueden mejorar eso. Pero es una experiencia que tú tuviste, que tú conoces ese vino y sabes que este vino va a mejorar con ese tiempo. Lo que no puedes hacer es que te sirven la comida, reconoces el vino y dices, oye, esperémonos antes de comer 15 minutos para que el vino se oxigene. Pues no tenía lógica porque la cena no está en tiempo del vino y si es algo que se más caliente, pues no va a funcionar. Pero entonces la decantación antes de un vino, en términos de la madurez o en términos de esa parte que quiero que gane aromas, es por un conocimiento de un vino que yo tengo y entonces yo sé que ese vino va a mejorar con este tiempo. Por eso el comentario es no oxigenen vinos que no conozcan, ¿no? En el momento que digamos ese vino se quiere oxigenar, oxigenémoslo. ¿Para qué? Te pierdes aroma. Juega tú con la copa. La copa es no es solo el instrumento para beber vino, la copa es un instrumento que me ayuda a analizar olfativa, gustativa, sensorialmente en general todas las características de un vino y debo de aprender cómo madura un vino de todos los elementos. Lo que hay que pensar también es que hay vinos muy maduros, vinos muy viejos, que a lo mejor la vida tiene una vida sutil, ¿no? Muy efímera en el momento de oxigenar. Han estado al resguardo del vino del aire, muchísimo tiempo, ¿no? Dosificadamente a través de un corcho, un vino que puede tener 25, 30 años, y a lo mejor ha sido una perfecta conservación, o ha tenido una perfecta conservación, y entonces tú en este momento tú lo descorchas. Si tú oxigenaras un vino de esos, si lo tienes 10, 15 minutos en copa oxigenando, cosas así, lo que hace es que la oxidación de ese vino va a ser exagerada. O sea, se te va a oxidar en 5 minutos, 4 minutos, el vino ya va a estar oxidado o ya se va a modificar mucho los elementos aromáticos. Entonces, cuando yo quiero probar un vino que tiene muchos años, en términos de la oxigenación, tengo que tener cuidado porque puedo perder aromas.
¿Qué pasa con esos vinos que tienen mucha oxigenación, pero además tiene mucho sedimento? Pues debo entender que si quiero hacer una decantación con un sedimento, entonces tendría yo que decantar ese vino para sacar los sedimentos, pero no oxigenarlo tanto en el decantador, sino simplemente que la decantación me haya servido para separar los sedimentos, más no la oxigenación, que se va a dar, pero no era mi propuesto. Entonces yo simplemente decanto el vino, saco los sólidos, sirvo el vino en las copas y prácticamente es probarlo, ¿no? También me pregunta, ¿decantar un vino de reserva es buena idea? Dependiendo mucho de lo que yo te digo. Si tu vino es de reserva o gran reserva, ya tiene muchos años y tiene muchos sedimentos, y tú no quieres que esos sedimentos lleguen a la copa, decántalo, ¿no? Pero esa decantación también tiene que servirse como un escanciado. Lo que pasa es que es diferente que yo decante un vino, lo ponga en el decantador, haya separado los sólidos y deje ese decantador un buen ratito ahí para que se oxigene otro rato. Ahí estoy cambiando dos cosas. Separé los sólidos como la función de la decantación y estoy haciendo un escanciado o la oxigenación del vino. Te comentaba hace un minutito, si yo sé que ese vino ya es muy viejo y tengo un buen efímero elemento de aromas, ¿no? Si yo por decantarlo lo dejo mucho tiempo oxigenando, me voy a perder los aromas que tiene el vino. Es más, el vino puede morirse muy rápido en esos aromas. Entonces va a depender mucho de cuál es el estilo. El entender la decantación de un vino tiene que entenderse como el concepto de una separación de sólidos, que tú no quieres que a los comensales o a tu copa lleguen ciertos sedimentos como tal, pero tienes que entenderlo el porqué, porque no debo de pensar que esa decantación o ese sedimento es un defecto del vino como tal. Más bien es una característica de vinos, es una característica de vino que ha estado reposado, que ha tenido una cantidad de componentes que ha sido completamente solubles en el momento del enfriamiento embotellado, pero con el tiempo esos sólidos microscópicos se han ido acumulando y entonces ya forma ese sedimento. Pero ese sedimento no es un error, es una característica. Ese sedimento muchas veces me da información de que ese vino no fue filtrado, y agradece algunos vinos que no son filtrados. ¿Por qué? Porque cuando tú filtras un vino demasiado, exacerbas la idea de filtrar un vino, le quitas mucho cuerpo, le quitas mucha estructura, ¿no? Entonces yo agradezco de repente encontrarme una botella con vino, una botella de vino con mucho sedimento, porque ese sedimento el que a mí me va a dar una idea de que un vino tiene un buen cuerpo, ¿no? Que está estructurado y que ha sido lo menos trastocado posible, ¿no? Entonces ese sedimento debo entender. Me sigo en copa, me lo sirven, si en la copa me llega a tocar el sedimento, pues simplemente se quedará en la copa, o me tomaré algo del sedimento, pero créanme que no es algo que te afecte ni te va a hacer daño, no tiene ningún efecto en términos de sabores. A lo mejor en términos de textura podrás sentir la textura, por supuesto, si es algo visual, físico que se ve y lo vas a sentir, es palpable, sólido, ¿no? Pero finalmente no te va a cambiar sabores ni aroma en ninguno de estos elementos, ¿no? Pero entonces siempre la decantación tiene que tener una razón y un objetivo para el cual abrir un vino, separar sólidos, que el vino madure. Si yo decanto vinos jóvenes y oxigeno vinos jóvenes, a lo mejor no tiene sentido, porque siempre y cuando el tipo de juventud que tú sabes que esa uva abre más al momento de abrirlo, pues lo conoces. Habrá vino que si tú lo oxigenas jóvenes y lo oxigenas mucho, pues va a perder mucha su crítica, te vas a perder la parte aromática. Decantar un vino blanco que a veces es mucho los aromas y los sabores que tú buscas en eso, ¿no? Y finalmente tú lo decantas y al decantarlo lo oxigenas demasiado, pierde mucha esa estructura. Por eso el aprender a tomar el vino o al trabajar con la oxigenación del vino siempre tiene que entender una línea de objetivo final tuyo. O sea, ¿cuál es tu objetivo al sentido de decantar o oxigenar? ¿Qué es lo que le quiero quitar o qué es lo que quiero agregar o cómo yo quiero que evolucione, ¿no? Cuiden mucho el aspecto del servicio del vino en esta realidad, porque hay vinos que han estado guardados muchos años y que están esperando la oportunidad o el momento en que sea probado y que la gente lo disfrute, y a lo mejor simplemente por una mala decisión de una decantación o de una escanciado o oxigenación puedes echar a perder las características del vino, ¿no? Entonces es interesante que poco a poco vayan trabajando sobre la idea de qué es lo que yo quiero
espero sobre un vino, qué es lo que yo busco en cuanto a los sabores y aromas que quiero trabajar, ¿no? Es muy importante que cada uno de ustedes vaya estableciendo ciertos parámetros de degustación de los vinos. Quiero decir que no podemos andar por la vida pensando que yo quiero tomar vinos y cambiando mis parámetros de gustos personales de mis vinos, obviamente de diferentes tipos de vinos o de vinos similares, ¿no? Debo tener un estándar, o sea, cómo es que yo aprecio mejor un vino, cuáles son los sabores de un vino que a mí me gustan, qué es lo que espero de un vino tinto, qué espero de un vino blanco, qué espero de un vino rosado, qué espero de una cava, etcétera, y entonces ir colocando parámetros para que yo tenga una medición personal de la calidad que busca mi paladar o del gusto personal que yo pueda tener por ese vino. Entonces, no se pierdan en la idea de que cada botella que tienen que abrir tienen que cambiar todos sus parámetros y a ver qué espero de este vino. Por supuesto, denle la oportunidad que ese vino se exprese lo que su autor o el enólogo quiso decir como tal, pero tenga sus parámetros, o sea, para determinar que ese vino, no que sea bueno o sea malo, pero para determinar que ese vino está dentro de mis gustos personales, yo tengo que tener bien definido cuáles son mis gustos personales y lo que yo espero de un vino u otro elemento, ¿no? Entonces, cuando yo tengo esos parámetros bien definidos, ya puedo juzgar adecuadamente un vino como tal dentro de mi parámetro. Esa es una forma de gustarlo. Cuando yo voy a juzgar un vino en términos de la calidad del vino, muchas veces es como trabajar en una cata. No tiene nada que ver tu gusto personal. Tú vas a catar las condiciones de ese vino como vino. Un poquito más trabajado en la enotecnia. ¿Qué tan bien está hecho este vino? Y tratas de juzgar o tratas de identificar la buena hechura de ese vino antes del gusto personal. ¿Y a qué me refiero? Que por ejemplo, si yo soy una persona que le gusta mucho el vino dulce y yo adoro el vino dulce y lo que me han invitado es un vino, cualquiera sea tinto o blanco, pero es más bien seco y ácido, muchas veces, lamentablemente, la expresión es: no me gustó este vino no es bueno, no es dulce. Entonces has determinado la calidad del vino por un aspecto de sabor personal, pero no por la calidad del vino en términos del winemaker, o sea, de lo que se quiso hacer. El enólogo te puede decir: a ver, es que este vino no es dulce, propuesta de vino es hacer un vino seco con muy buena acidez. Entonces, si tú me dices que este vino es dulce y está mal porque no te gustó, entonces es incorrecto, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Busquen los parámetros primero de sabores y elementos que tú esperas de un vino, ya sea tinto, blanco, rosado, etcétera, cualquiera de los vinos, y entonces cuando pruebes un vino, para identificar si el vino te gusta, pues acerca ese vino a los parámetros, o entiende ese vino, o analiza ese vino, los parámetros que están a tus parámetros en términos de la calidad del vino. Bueno, trata de dejar un poquito al lado los parámetros de gusto personal y entonces empieza a reconocer o analizar, a identificar las cualidades sensoriales, organolépticas, tanto cuantitativa y cualitativa de un vino, para que sea un juez. Normalmente en un concurso, cuando tú eres juez de un concurso de vinos, lo que tú tienes que hacer es analizar el vino muchas veces fuera de tus parámetros personales. O sea, vas a analizar las estructura, el cuerpo, la parte de intensidad de aroma, la parte de intensidad del color, la persistencia, la evolución en términos aromáticos, etcétera. Varios elementos en los cuales tú puedas decir, pero no como un gusto personal, ¿no? Porque si no estaría muy sesgado. Por eso muchas de las catas y la mayoría de las catas siempre deben de ser catas a ciegas. Bien, regresando a la idea entonces de la parte de oxigenación o decantación, siempre piensen que la decantación y la oxigenación de un vino va a depender mucho de la propuesta o de la esperanza que tú tengas de ese vino. ¿Cuál es el objetivo de beberlo? Si tú sabes que es un vino que necesita decantar porque ya conoces que mejora con una decantación eliminando los residuos y mejora con la decantación en términos de la oxigenación y voy a ganar estructura aromática, es correcto. Si tú no conoces el vino y no tienes referencia a ese vino, entonces no lo decantes, no lo oxigenes. ¿Por qué? Porque te vas a perder la oportunidad de reconocer aromas y reconocer sabores que sería muy interesante que tú mismo vayas determinando para ver si esa casa vinícola está logrando en ese vino lo que dice que está haciendo. Porque también es interesante que tú seas juez en términos de lo que la ficha técnica o la propuesta del vino se está vendiendo con lo que el vino tiene como resultado, porque entonces hablaría de una congruencia de lo que la casa enológica o
el enólogo está diciendo lo que quería hacer de este vino y lo que logró, ¿no? Pero entonces en ese parámetro. Entonces es muy interesante que tú no tengas mayor esperanza de un vino, o espera todo lo de él, pero da bien tus parámetros, ¿no? Siempre he comentado a la margen de esto, siempre darle una segunda oportunidad a un vino. Muchas veces probé un vino en un mal momento personal, un mal momento anímico, un mal momento tuyo, y lo pruebas el vino y el vino te parece malo, ¿no? A lo mejor el vino no tenía tanta culpa de cómo haya estado, sino que tú no estabas en el momento idóneo para probarlo. ¿Están de acuerdo? Entonces siempre he dicho, siempre dale una segunda oportunidad a un vino, prueba un vino, regístralo, ten idea que este vino no te gustó tanto, y la próxima vez que lo veas no solo digas, no, ese no lo quiero tomar porque ya lo probé y es malo. No, vuelve a probarlo, y si ya es parametralmente diferente, entonces ahí algo pasó y te das cuenta, mira, la verdad es que la otra vez que lo probé no estaba tan bien como este, o viceversa, pero modificó mucho. Ya si la segunda vez que lo pruebas te encuentras con la misma característica de la primera, bueno, ya tendrás que tomar que a lo mejor ya no vale darle una tercera oportunidad al vino, ¿no? Pero sean consecuentes, sean conscientes que cada casa vinícola y cada enólogo está poniendo algo de personal en su vino, está colocando un elemento gustativo que él quiere analizar o que quiere representar, y lo que nosotros tratamos de hacer es buscar y encontrar qué me quiso decir, qué quiso él establecer en este vino como elementos aromáticos o elementos de sabores y que sean gustosos, ¿no? Entonces traten de identificar eso. Pero obviamente siempre he dicho que el mejor juez de esto es su paladar. Si el vino lo has probado un par de veces y no te gusta, pues finalmente no te gusta, no tomas el vino. Evoluciona, eso sí. Si hay estilos de vino que no te están gustando, entonces, pues evoluciona, anda probando diferentes vinos, no te cases con uno. A veces es bueno decirle, este es mi vino de batalla, ¿no? El comentario siempre, ¿no? Te casas con un estilo de vino. Está bien que tengas un vino batalla, porque yo entiendo la batalla, es que es un vino que sabes siempre a qué sabe siempre que no te va a fallar aromáticamente, gustativamente, y entonces es correcto, ¿no? Pero no te cases con la idea de que de aquí ya no me muevo, no, siempre estén pensando probar. Hay algo que siempre he dicho yo espero seguir buscando y probando muchos vinos hasta encontrar el mejor vino que a mí me guste, rogándole a Dios nunca encontrarlo, ¿no? Porque si no se me pierde esta aventura, y se trata un poco de esto. Siempre ir probando diferentes cosas, diferentes marcas, diferentes regiones, diferentes uvas, diferentes estructuras, diferentes estilos de vino, diferentes hechuras, diferentes winemakers en términos de vino, y entonces poder establecer qué es lo que a mí me gusta o qué es lo que encuentro como un vino sour, ¿no? Muy bien, es una pequeña cápsula para que vayamos conociendo. Vamos a ir haciendo esta cápsula que me la pidieron, pero vamos a ir haciendo varias cápsulas de este estilo. En este momento tocó la parte de explicación vino, vamos a hablar de diferentes cosas. Si hay alguna pregunta o algo, con todo gusto. Me dice Tamis, me gustaba mucho la acción de Quino, la última vez que lo compramos nos decepcionó y era uno de los favoritos. Sí, por eso les comento, Tani, que muchas veces nosotros no estamos en el mejor momento de probar el vino, o ese vino en especial no fue bien conservado. O sea, la hechura del vino, y puede ser una misma añada, ya ha salido de la casa vinícola en perfecto estado con todo el mejor cuidado. Pero la distribución de ese vino en algún momento cambió de dirección, o se van más de un distribuidor, y una vez se lo compraste a un distribuidor que lo cuidó muy bien, y a otro distribuidor o a otro punto de venta, que a veces hasta el punto de venta es el interesante, que no lo tiene bien cuidado, y cuando tú lo probaste, este vino ya fue modificado por sus características sensoriales y ya no te gustó. Muchas veces tenemos que entender, identificar cómo llegó ese vino a tus manos, porque muchas veces es más de la cadena de distribución que la culpa de la casa vinícola o del enólogo como tal. Da pauta a decirle, por ejemplo, en el sentido de que qué pasa con los grandes superficies, ¿no?, que venden vino, ¿no? Sam's, por ejemplo, ¿no?, por decir un lugar de grande superficie. Hay una cantidad de vino enorme que compra Sam's para lograr tener precio barato. O sea, si tú compras vinos en Sam's y compras vinos en otra vinatería, Sam's va a tener un precio menor, ¿sí? Normalmente tiene un precio un poquito más bajo.
¿Cómo logra Sam's poder tener un precio más bajo para el consumidor comprando volúmenes grandes para que le reduzcan el precio de venta? ¿Están de acuerdo? Entonces se dan el lujo de poder venderlo y entonces tienes en Sam's varios aparadores o varias vitrinas con muchos vinos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿dónde los tiene guardado? O sea, tiene Sam's, y no solo Sam's, la tienda que tú ahorita, la tienda que tú lo compraste, ¿tiene un lugar donde conserve el vino con buena temperatura? Habría que ver. Ahora, la casa vinícola no los manda a cada tienda o el distribuidor, se los va a mandar a un lugar donde concentran todos los productos y desde ahí, o el caso de Costco también de mí, y desde ahí lo distribuyen a diferentes sucursales. Toda esa cantidad y gran volumen o ese patio que tienen cientos de botellas para distribuirlo a todas sus unidades de venta, ¿tienen un buen nivel de conservación? Yo les diría que no, ¿no? Es demasiado dinero, demasiado espacio. Tendría que verlo, yo a lo mejor diría que no, sin tener conocimiento, se me hace que no es, pero a lo mejor alguien me puede decir, no, sí existe, yo los he visto, pero que tenga las condiciones de una conservación idónea, no lo creo. Pero entonces quiere decir que esa tienda de grande superficie, por vender tanto vino o tan volumen de vino a buen precio, de repente te pueden llegar vinos que no están del todo conservados. Entonces, yo de repente soy más que me puedo ir a una casa especializada de vinos, una tienda especializada de vinos, que es muy chiquita o de tamaño mediano, que tienen gran variedad de etiquetas, pero no tienen todas las etiquetas, y además no tienen el volumen, tendrán una caja, dos cajas, tres cajas de cada vino, y hasta a veces hasta menos, ¿no? Y son lo que mueve. Eso es mucho más fácil de controlar, es mucho más fácil de poder almacenar. A lo mejor pues, estoy pagando un 5, 7 o 10% más de lo que podría comprarlo en Sam's, pero a mí me podría garantizar o me podría al menos asegurarme que esa casa que es especializada en vino y no como Sam's que es especializada o Costco que es especializada en un montón de productos, esta es especializada en vino que va a tratar de cuidar su vino de mejor calidad. Entonces, por ahorrarme ese 10% del costo que yo compré en una gran superficie y no comprarlo en una casa que me está costando un poquito más cara, puedo tomar un vino que no estuvo en las mejores condiciones de guarda como lo tendría este pequeño distribuidor o este pequeño punto de venta, ¿no? Entonces también depende mucho que finalmente tienen que ir volviéndose exquisitos en términos de la degustación de los vinos, quiere decir exquisito en los que espero un vino, exquisito en dónde lo compro, el averiguar cómo llega el vino, cómo lo distribuyen, ¿no? Yo les podría asegurar que se darían un gran espanto, por decirlo algo, si tú de repente fueras a Costco, como dice también, si tú te fueras a Costco o a Sam's y le dijera, oye, ¿puedo ver dónde guardas el vino? O ver el patio donde llega todo el producto y te vas a dar cuenta que tiene una cantidad de botellas enormes guardadas, apiladas, que todo se ve muy ordenado, delimitado por franjas, todo etiquetado y todo, sí, pero no es un lugar en términos de temperaturas y en términos de luz adecuado para guardar el vino. Bien, me parece correcto, lo tienes, es grande, te llega a un precio menor, tú se lo compras a esta gran superficie, te ahorraste un 10% del vino o unos cuantos pesos menos del vino, pero muy probable que ese vino, o podría ser que ese vino tuviera un riesgo de no estar con las condiciones de sanidad adecuada, ¿no? En cambio, un pequeño productor sí lo podría tener, ¿no? Entonces, a eso me refiero que tienen que volverse cada vez un poquito más exquisitos, no solo en el vino que tomas, en el gusto que tienes, sino a quién le compras el vino. Tengan cuidado a quién compras el vino. Cuando compro vinos de terceros o de cuartos o de quinta mano, quiere decir que tengo unas botellitas ahí que me llegaron y que valen tanto. No es tanto que te puedas ahorrar porque esa botella es más barata. Lo que yo te preguntaría siempre, bueno, ¿qué te garantiza que ese vino esté en buenas condiciones? Porque si él no es especialista el vino y él le llegó ese vino de rebote de muchos pasos, quién sabe en alguno de los momentos quién lo haya guardado bien o lo haya guardado mal, ¿no? Y entonces, ojo, te vas a tomar un vino que a lo mejor no está en las mejores condiciones, ¿no? Me dice Billy, la semana pasada compré un vino en Costco y el gusto casi estaba pasado y el corcho ya estaba casi pasado. Es lo que comentaba Billy, lo hemos platicado algunas veces. El gran problema de los grandes superficies es
Bueno, la ventaja que nosotros vemos como consumidores que tienen muchos vinos y que me dan buen precio y lo encuentro a la mano y tengo membresía y toda la cosa. Pero el volverse exquisito, me refiero a eso de cuidar dónde lo compro, averiguar quién es el que me lo está vendiendo, cómo llegó. Le decía de estos que se lo compra un vino a un amigo que lo ha tenido guardado, que mi abuelito lo ha tenido guardado muchos años, ahí es un vino y que está muy bueno y a lo mejor tú de repente averiguaste que además es de buen precio, ¿no? Aunque te lo venda a la mitad del precio, que puede ser carísimo, si el vino está en malas condiciones no tiene ningún sentido, al menos que lo estés usando como un vino de culto y lo quieras tener como colección de vino. Bueno, si tú quieres coleccionar vino y sabes que no lo vas a abrir, bueno, pues da lo mismo que esté como esté, porque finalmente lo estás coleccionando. Pero si es de degustación, tienes que tener cuidado, ojo, ¿no? El vino sí sufre el menaje, así de simple les digo. Tú vete a la Ciudad de México en este momento, bueno, ahorita no, en época que se pueda, puedes comprar en donde te guste, en la Naval, en la Europea, ahí en Toreo, ¿no? Y tráete 2 botellas de vino, el que tú quieras, el vino que te guste, y trátelo. Y ponlo en la parte de atrás de tu coche y vente por la libre para que además vengas curveando y toda la cosa, y llega aquí a donde estés tú, por ejemplo, en el caso de que estamos en Toluca, ¿no? Llegando, siéntate, descorcha un vino y pruébalo, ¿no? Haz una ficha de cata, da todo el análisis que tú quieras, el otro lo guardas conservadito en un lugar fresco, que descanse, que repose. Al día siguiente, a la misma hora que abriste la botella anterior, descorcha ese vino y pruébalo. Te puedo asegurar 100% que te vas a dar una sorpresa de la modificación de sabores y aromas y de la estabilidad que el vino tiene simplemente por haberlo dejado 24 horas reposar. Así de simple. El otro todo agitado, todo complicado, te va a tener un sabor diferente al que va a tener. Imagínense, ¿cierto? No son 24 horas, si es un transporte en avión, en tren, en un menaje, en un montacarga, en un estibador, en el estibador menor que coloca los vinos en anaqueles, todo ese movimiento, toda esa conservación, estar más tiempo en un patio con mucho calor o mucho a la intemperie, pues, lo que tú quieras, todos esos elementos van a modificar los sabores y aromas al vino. Entonces, vuelvas exquisito en probarlo, vino. Muchas veces la mejor forma de saber cuál es la realidad de un vino de crítica es tomárselo en el viñedo. Claro que es difícil, de algunos que están muy lejos, o la complicación geográfica, lo que tú quieras, tiempo, lo que tú quieras, pero sí, él quiere saber a qué sabe un vino adecuadamente en términos de lo que se logró en la casa vinícola, es cuando el vino ha sido embotellado, haya sido reposado, y ahí mismo, sin salir de la casa vinícola, tú te lo has probado. Ahí vas a ver cómo fue la crítica del vino como tal. Ya en el momento en que ese vino haya salido y se haya movido en otras partes, obviamente va a sufrir un mecanismo. El menaje siempre es... Esto me da pauta sin pegarle, como se dice en mi patria, sin pegarle los cachos a muchos de mis amigos. Es a veces lo complicado con el vino a domicilio, ¿no? Alguna vez estuvimos platicando en una conferencia en Instagram, estaba yo no participando en la conferencia, pero sí escuchando, y mi pregunta es, ¿me garantizas el menaje correcto del vino? Y por supuesto que me dicen, no, por supuesto tenemos todo un menaje garantizado, de cómo lo llevamos, de cómo los cuidamos y cosas así. Porque créanme de que si yo le compro un vino a una tienda especializada, a un supermercado, me van a traer el vino, cómo me lo traen, cómo lo sacaron, cuántas veces lo separaron, de dónde lo agarraron, toda la cosa, y me llega aquí, es muy probable que el vino ya haya sufrido algo. Yo debo estar consciente que va a sufrir, va a modificarse, pero qué tanto y que esté bueno para probarlo, ¿no? Entonces, también tenemos que tener cuidado con todos esos elementos. Por eso, en la parte de volverse exquisito es determinar eso. Mucho es que cuando tú pides vinos, que va a ser un parámetro, es que tú cates vinos a domicilio o compres vinos a larga distancia o en grande superficie de vinos que tú ya has probado. Me refiero, si tú fuiste, por ejemplo, a Ensenada, California, y te metiste a Barón Balché y probaste uno de sus vinos muy determinado, 3B de Barón Balché, perfecto, y ahí lo probaste, ¿no? Y entonces tú ya conoces los sabores, lo conoces los aromas, el vino fue probado ya. Te vienes a la ciudad de origen y pides o vas a una gran superficie y compras ese vino, sácalo, pruébalo y en casa pruébalo. Te prometo que vas a tener una variación enorme. Vas a decir, este vino no es el que yo probé allá, el de allá sabía muy diferente. Y eso me va a dar toda la explicación y todo el momento de decirte todas estas modificaciones del menaje que sufrió, de los movimientos, de los
cambio de temperatura va a generar esta diferencia como tal. Entonces, sí tenemos que cuidar cada uno de esos elementos, tenemos que cuidar cada uno de los parámetros gustativos que yo quiero tener un vino, ser consciente de que va a tener una modificación, pero una cosa es modificación en términos de la estructura en general del vino, o a una oxidación, o a una cuestión por problema de calor, o de cromatografía, o de acidificación, etcétera, ¿no? Y buscar ese elemento, ¿no? Entonces, siempre busquen vinos que tengan esa calidad o lugares de compra de esa calidad. Ya para terminar, regresando al tema principal, porque de repente empezamos a hablar de muchos temas, pero hablamos de la oxigenación y decantación. Ustedes decidan si decantar o oxigenar un vino, solamente que tengan bien claro cuál es el objetivo de tu decantación o de tu oxigenación, ¿no? De tu escanciado de un vino. ¿Qué es lo que buscas al oxigenarlo? ¿No? No oxigenen vinos que no conozcan, no tiene sentido, porque te vas a perder tú la posibilidad de conocer muchos aromas, muchos sabores. Muy bien, pues les agradezco mucho escuchar. Si hay preguntas o comentarios que quieran compartir o algo, de todas maneras, les decía yo que estoy haciendo varios videos de esto, los estoy tratando de guardar para grabarlo y subirlo a mi canal de YouTube, que ya estoy haciendo, que por favor busquen ahí el canal para que lo revisen un poquito y vayamos teniendo mayor conversación de esto, ¿no? Entonces, Dan, gracias a ti, un gusto siempre saludarlos y nos estaremos viendo muy próximo, ¿no? Gracias, cuídense mucho, nos vemos.